¿Este va a ser el tono de la campaña, Lipovetsky? ¿O va a ser el otro, el de la apertura de sesiones del Congreso? No, yo creo que la campaña va a marcar justamente las diferencias entre las propuestas electorales, más de 2, 3 las que haya, pero me parece que se van a marcar las diferencias y sobre todo entre el pasado, que es el kirchnerismo, lo que vimos hoy en el acto de Arsenal, del estadio de Arsenal, y Cambiemos, ¿no? Me parece que la mejor muestra es lo que acabamos de ver del presidente Macri, un presidente que reconoce de alguna manera que todavía hay mucha gente que todavía no siente la mejora y el cambio, y antes teníamos una expresidenta que cuando hablaba de la pobreza decía que teníamos menos pobres que Alemania o que se podía comer por 6 pesos. Entonces esa es la diferencia, un presidente realista que marca las claras, dice, bueno, estamos creciendo, recuperamos el empleo que habíamos perdido en el 2016, un año muy difícil, y vamos a seguir por este camino, pero también reconocemos que hay gente que no la está pasando bien, y el kirchnerismo que nos mentía, como lo escuchaba recién a su garchucha, hablando recomendando recetas para resolver la inseguridad cuando gobernaron 12 años y no resolvieron nada. Además, cada vez la inseguridad cada vez fue peor. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que va a valorar la gente. Una propuesta que es la del kirchnerismo, que gobernó 12 años y no logró resolver ninguno de los problemas graves de la Argentina, y la propuesta de Cambiemos, que lleva 1 año y medio, que por supuesto que tiene una decisión política de seguir trabajando para resolver todos los temas, y que necesitamos el acompañamiento de la gente para poder consolidar este cambio. Está Massa con Stolbizer. En el medio aparece Randazzo con el sello del PJ, compitiendo en la interna con Igi, pero en cualquiera de los casos aparece Randazzo y un núcleo de intendentes de la nueva generación que quiere un peronismo diferente al kirchnerismo. En el medio está la izquierda, digamos, si usted quiere. ¿Usted entiende que la elección es de 2, no es de 4 o 5 actores? A ver, por supuesto, después veremos con las diferentes propuestas de campaña, veremos dónde se posiciona cada uno de los candidatos. Algunos lo tenemos más claro, como puede ser la izquierda. Después veremos cuál es la propuesta del Randazzo, de Massa, que me parece que son los que de alguna manera generan una visión distinta desde el peronismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera uno entiende que el peronismo debería, después de gobernar tanto tiempo y sufrir una dura derrota como la que sufrieron en el 2015, debería renovarse de alguna manera, como lo ha hecho cada vez que sufrió una derrota en el 83, Unidad Ciudadana no cree que es la renovación. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y la verdad que demuestra la poca generosidad de la expresidenta. Siempre fue igual, ¿no? Hoy tendría que dejarle, después de haber tenido el alto honor de ser presidenta de este país durante 8 años, perdón. La verdad que debería dejar lugar a las nuevas generaciones. ¿Usted no cree que la expresidenta no sea candidata? ¿Usted la ve candidata? No, yo la veo candidata. Alguien que hace ¿Y eso es funcional al gobierno? ¿Están contentos en el gobierno con eso, entre comillas? Pero ¿Les es más fácil liberar una discusión con la expresidenta que con Massa y Stolbizer, con Randazzo, con ese peronismo, digamos, en todo caso, de los gobernadores? No, los debates serán diferentes, me parece, pero no es que sea más fácil o más difícil. Queda más claro, por supuesto, en el caso de la expresidenta, que es la responsable de gran parte de los problemas que sufre la Argentina. Ahora, en cualquiera de los casos hace 1 año y medio que gobierna Cambiemos, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, ellos gobernaron 12 años, entonces me parece que hay que contraponer eso. Por supuesto, nosotros tenemos que ser los responsables de las cosas que han pasado este año y medio, las cosas buenas y las cosas malas, pero también creemos que tenemos que darnos tiempo para resolver los problemas de la Argentina, que eran muy difíciles, ¿no? La pobreza, todo lo que fuimos resolviendo, ¿no? El cepo cambiario, el problema que tenemos con las retenciones, la nueva vuelta al mundo, digamos, que quedó claro hoy, todavía la dificultad que tenemos para poder insertarnos, todavía nos reconoce como un país fronterizo por las barbaridades que hicieron en el gobierno anterior. Por lo tanto, todo ese cambio es muy difícil. Yo digo que todavía estamos en un periodo de transición. ¿Alguien me podrá decir 1 año y medio de transición? Bueno, las transiciones, el largo de las transiciones depende de lo que venía antes. Y después de 12 años, es lógico que haya una transición más larga que si hubiera un gobierno normal, digamos, de un solo periodo, de 2 periodos, que hubiera sido una transición más corta, ¿no? ¿Hay sensibilidad social en el gobierno? ¿Suficiente? Sí. ¿O es el mea culpa central que hay que hacer? No, mira... Que hay mucho Excel, mucho cuadro, mucho número, mucho paper, mucha teoría, pero poca práctica. Mira, a ver, yo diría que dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la decisión política, claramente que la sensibilidad. Si vos pensás que el presupuesto que votamos, de cada 10 pesos que gasta el Estado, más de 6 están destinados a inversión social, te das cuenta que la decisión política es volcarlo ahí. Y vos pensás que es la gran parte que el Estado invierte es en eso. Pero por supuesto que después podés tener algunos funcionarios que de alguna manera manejan las cosas no tan bien como uno quisiera. Yo creo que lo que pasó, y por eso después lo reconocimos, lo que pasó con las pensiones por discapacidad fue un error de implementación. No en lo objetivo, porque había montones de abusos y por lo tanto había que revisarlos. Pero sí, hay que revisarlos. Primero se revise y después se quita. Hay que revisarlas con... No se quita el derecho y después hay que ser, aparte se reconoce que hubo un error. Hay que ser, digamos, en ese sentido, hay que buscar la perfección en la implementación. Y para eso no hay que cometer errores. Sobre todo cuando está en juego personas... ¿Usted siente que ese límite no se puede traspasar más?
No. El límite de los errores permanentes, eso. No, a ver, yo creo que cuando uno hace, comete errores. El presidente eso decía Macri, Cristina. No, pero también lo decía Macri. Mira, yo estoy con el presidente compartido, digamos, he sido parte de su gobierno cuando era jefe de gobierno, fui secretario de Derechos Humanos, y él en las reuniones siempre nos decía, hagan, que seguramente en algunas se van a equivocar, pero no tengan miedo en hacer, porque es la única manera de poder resolver los problemas de la gente. Sí, pero acá estamos hablando de una pensión por invalidez. Por eso, por supuesto. No hay, en los temas sociales no hay que en los aumentos de tarifas estamos hablando de tarifas con aumento del 1000%. Bueno, a ver, o con electrodependientes que no estaban contemplados, cuya reglamentación a la ley salió recién ayer, por ejemplo. Bueno, sí, creo que lo de las tarifas, yo fui uno de los que consideré al principio que había que hacer las audiencias públicas y la Corte después lo ratificó claramente. ¿Mañana discuten la nueva ley de alquileres que está ahí en diputados? Sí, el jueves, porque iba a ser mañana, pero justo se convocó una sesión especial para el mediodía, no sabemos cuánto va a durar y para que no se superponga que no se puede reglamentariamente hacer una comisión mientras de la sesión, la pasamos para el día. ¿Y en la sesión qué se va a discutir? La ley de víctimas, digamos, de intervención de protección de las víctimas e intervención de las víctimas en los procesos. O sea, lo que viene con media sanción del Senado y con modificaciones. Sí, en realidad, claro, viene. Nosotros fuimos los impulsores, el Senado lo modificó y ahora vuelve con las modificaciones para nosotros decidamos si aprobamos lo que viene con el Senado o insistimos con la redacción. Para insistir necesitan 2/3 partes. ¿Usted cómo va a votar? No, todavía no está la posición. Seguramente trataremos de encontrar el consenso para que salga la ley. Nosotros quisiéramos que salga como salió de diputados, pero no sabemos si tenemos la mayoría. Si no tenemos la mayoría, acompañaremos la reforma del Senado. Eso que pone en el centro de los procesos penales a la víctima, que le da derecho a un abogado. Algo que siempre debe ocurrir, no depender solamente de... Y que cuando se escarcela a alguien que afectó a esa víctima, la víctima sea notificada por el juzgado respecto a que esa situación se va a dar, por ejemplo. Por ejemplo. Lo más importante, igual de todas maneras, es que la víctima pueda tener intervención en el proceso que uno la tiene, y eso es clave para nosotros. ¿Cree que va a avanzar la ley de alquileres? Porque había muchas agrupaciones de inquilinos que se quejaban de que estaba frenada. Mira, nosotros desde que llegó la ley con media sanción del Senado, nos parecía que era una iniciativa que había que tratar. Es muy importante, hay muchísimos inquilinos en Argentina, puede ser 2 millones de inquilinos o 7 millones de acuerdo a que se considere el grupo familiar. Por lo tanto, es necesaria una ley. La iniciativa del Senado es buena en cuanto a, sobre todo, bajar los costos que tienen los inquilinos cuando ingresan a la vivienda, es decir, las comisiones inmobiliarias, los de meses de depósito, que realmente son muchas veces muy abusivos, pero me parece que en algunas cuestiones se queda corta, como lo que tiene que ver con el alquiler social. En la Argentina no puedes sacar una ley de alquiler sin pensar en los sectores más vulnerables que tienen grandes dificultades, por ejemplo, para conseguir una garantía para alquilar, y por eso tienen que pagar alquileres mucho más altos porque no tienen garantías. Entonces, lo que yo propuse, yo presenté un proyecto junto a los diputados Wolf y Banfi, justamente es complementar la ley del Senado con el tema, por ejemplo, del alquiler social. Estamos tratando de encontrar el consenso para unir las dos leyes. Las organizaciones de inquilinos, la verdad que insisten que tienen que solamente aprobar la ley que viene de media sanción del Senado, y yo siempre reivindico lo mismo. Nosotros tenemos un Congreso bicameral donde cada Cámara de alguna manera tiene sus posiciones, y reivindico el rol de la Cámara de Diputados también para modificar, como el Senado modificó, por ejemplo, la ley de víctimas. En ese punto, sobre todo cuando la modificación que estamos buscando es una modificación que va a mejorar la ley, no es que vamos a volver para atrás. Por lo tanto, me parece que ahora vamos a trabajar para lograr el consenso, por eso tenemos la reunión el jueves, y esperemos que también tenemos que ver qué posición van a tener los diferentes bloques, pero la decisión política nuestra es avanzar con la ley. Gracias por venir. Gracias, Paulino. Buenas noches. Felicitaciones. Gracias. No la toco, por la